Estudio de tiempo y movimientos. Estudio de tiempos. Es una técnica para determinar cómo con la mayor exactitud posible, partiendo de un número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. Objetivos. Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. Conservar los recursos y minimizar los costos. Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía. Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. Definiciones de tiempo. Tiempo estándar. Es el patrón que mide el tiempo requerido para determinar una unidad de trabajo, utilizando métodos y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día sin mostrar síntomas de fatiga. Tiempo estándar igual a tiempo normal total entre 1 menos el factor de tolerancia. Tiempo real. El tiempo real se define como el tiempo medio del elemento empleado realmente por el operario durante un estudio de tiempos. Tiempo normal. La definición de tiempo normal se describe como el tiempo requerido por el operario normal o estándar para realizar la operación cuando trabaja con velocidad estándar, sin ninguna demora por razones personales o circunstancias inevitables. Tiempo normal. Tiempo medio del elemento por índice de eficacia. Herramientas. Cronómetro, tablero de observaciones, formulario de estudio de tiempo. Etapa. La primera etapa. Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del operario y de las condiciones que puede influir en la ejecución del trabajo. Segunda etapa. Registrar una descripción completa del método, descomponiendo la operación en elementos. Tercera etapa. Examinar una descripción para verificar que se están utilizando los mejores métodos de trabajo. Cuarta etapa. Medir el tiempo con un instrumento apropiado y registrar el tiempo invertido por el operario en realizar cada elemento de la operación. Etapa 5. Simultáneamente con la medición, determinar la velocidad de trabajo del operario por correlación con el ritmo normal de trabajo de este. Etapa 6. Convertir los tiempos observados o medidos en tiempos normales o básicos. 7. Determinar los suplementos por descanso que se añadió al tiempo normal o básico de la operación. Etapa 8. Determinar el tiempo tipo o tiempo estándar de la operación. Elementos de estudio de tiempo. Al concretar la totalidad de la operación como si fuera un solo elemento, no resulta suficiente para el estudio de tiempos la mejor forma de describir la operación es dividiendo en elementos definidos, mensurables y describir cada uno de estos por separado. Elemento. Es una parte esencial de una actividad o tarea determinada, compuesta de uno o más movimientos fundamentales del operario o las fases de un proceso seleccionado para fines de observación y cronometraje. Los elementos, por naturaleza, en el ciclo de trabajo los podemos clasificar en los siguientes tipos: elementos de repetición o ciclo, elementos constantes, elementos variables, elementos casuales o contingentes, elementos extraños. Formas de tomar tiempos. Existen dos procedimientos básicos para medir el tiempo de los elementos en un ciclo de trabajo. Lectura continua. Consiste en accionar el cronómetro y leerlo en el punto de terminación de cada elemento sin desactivar el cronómetro mientras dura el estudio. Se considera recomendable para cronometrar elementos cortos.
Vuelta a cero, lectura repetitiva. Consiste en accionar el cronómetro desde cero al inicio de cada elemento y desactivarlo cuando termina el elemento y se regresa a cero. Esto se hace sucesivamente hasta concluir el estudio. Se considera recomendable para cronometrar elementos largos. Estudio de movimientos. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Los Gilbert. A los Gilbert, Frank y su esposa Lillian es a quienes se debe que la industria reconociera la importancia de un estudio minucioso de los movimientos de una persona en relación con su capacidad para aumentar la producción, reducir la fatiga e instruir a los operarios acerca del mejor método para llevar a cabo una operación. El fundador de la técnica moderna del estudio de movimientos es Frank, definiéndose como el estudio de los movimientos del cuerpo humano que se utilizan para realizar una labor determinada. Con la mira de mejora, está eliminando movimientos innecesarios. Estudio de micromovimientos. El estudio de micromovimientos tiene como objetivo dividir la actividad humana en movimientos o grupos de movimientos llamados terlings. Gilbert denominó terling a cada uno de estos movimientos fundamentales. Buscar, encontrar un objeto. Seleccionar, escoger una pieza. Tomar, coger con la mano una pieza. Alcanzar, la mano vacía se dirige hacia el objeto. Mover, moverse a algún sitio con la mano cargada. Sostener, ejercer control sobre el objeto. Soltar, dejar caer un objeto. Colocar en posición, posicionar el objeto. Precolocar en posición, poner objeto en posición para ser usado. Inspeccionar, cerciorarse de cómo trabaja la operación. Ensamblar, unir uno o más objetos. Desensamblar, separar uno o más objetos. Usar, trabajar con algún objeto. Demora inevitable, interrupción que el operario no puede evitar. Demora evitable, es la demora de la que es responsable el operario. Planear, determinar los pasos a seguir. Descanso, hacer el harto en el trabajo. Prácticas comunes para optimizar movimientos. La Oficina Internacional del Trabajo recomienda como buenas prácticas para optimizar movimientos lo siguiente. 1. Si las dos manos realizan un trabajo análogo, hay que prever una reserva aparte de materiales o piezas para cada mano. 2. Cuando se utilice la vista para seleccionar el material, ese deberá estar colocado siempre que sea posible de manera que el operario pueda verlo sin necesidad de mover la cabeza. 3. En lugar de una disposición en un solo arco de círculo, que tenga como eje del círculo imaginario el centro de la cabeza, es preferible utilizar una disposición en dos arcos de círculo, que tengan como ejes de los círculos imaginarios los centros de los hombros respectivos, tal como se podrá observar en las siguientes ilustraciones. 4. En la concepción del lugar de trabajo es conveniente que se adopten las reglas de la ergonomía. 5. La naturaleza y forma del material influyen en su colocación en el lugar de trabajo. Para la manipulación de las unidades es conveniente idear mecanismos como el siguiente. 6. Las herramientas manuales deben recogerse alterando al mínimo el ritmo y simetría de los movimientos. En lo posible, el operario deberá recoger o depositar la herramienta conforme la mano pasa de una fase del trabajo a la siguiente, sin hacer un recorrido especial. Las herramientas deben colocarse en el arco del movimiento, pero no en el camino de algún material que sea preciso deslizar por el banco de trabajo. 7. Las herramientas deben situarse de modo que sea fácil recogerlas y devolverlas a poner en su lugar. Siempre que sea posible volverán a su sitio mediante un dispositivo automático o aprovechando el movimiento de la mano cuando va a recoger la pieza del siguiente material. 8. El trabajo terminado debe dejarse caer en vertederos o deslizaderas. Soltarse en una deslizadera cuando la mano inicie el primer movimiento del ciclo siguiente. Colocarse en un recipiente dispuesto de manera tal de que los movimientos de las manos queden reducidos al mínimo. Colocarse en un recipiente donde el operario siguiente pueda recogerlo fácilmente, si se trata de una operación intermedia. 9.
Estúdiese siempre la posibilidad de utilizar pedales o palancas de rodilla para accionar los mecanismos de cierre o graduación o los dispositivos para retirar el trabajo terminado. Ejemplo. Problema número 1. El tiempo promedio para fabricar un producto es de 55 minutos, el ratio de rendimiento del 1,1 y el factor de tolerancia es de 30 minutos en cada turno de 8 horas. Calcular el tiempo estándar para la operación y el número de productos fabricados en condiciones normales por un trabajador intermedio. Solución. Para hallar el tiempo normal hemos puesto con la fórmula del tiempo normal tiempo promedio por ratio de rendimiento. Dados estos datos en el problema, tenemos que 55 minutos es el tiempo promedio, se multiplica por el radio de rendimiento que es 1.1, así obtenemos que el tiempo normal es 60.5 minutos. Dado el tiempo estándar que nos pide calcular, lo hemos hallado con el tiempo normal entre 1 menos el factor de tolerancia. Esto sería igual, dado los datos que nos dan, a 60.5 minutos sobre 1 menos 30 sobre 480. Esto nos daría un total de 64,53 minutos. Números de productos fabricados por operario, tenemos 480 sobre los 64.53 minutos y esto nos da a 7.4 unidades por turno. Problemas propuestos. Hemos dejado un pequeño problema propuesto para poder aplicar los conocimientos ya dados. Eso sería todo. Gracias.